Aquí tienen toda su obra, ¿sí? Está toda la obra literaria de Srila Prabhupada está aquí presente. Tenemos desde el Bhagavad Gita tal como es, hasta Srimad Bhagavatam, obras que son excelentes para la vida humana. Bien, antes de poder antes de poder leer este verso, los voy a invitar a cantar nuevamente. Vamos a cantar este mantra que se llama Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que es también otro mantra que no solamente Prabhupada nos deja, sino que todos los maestros previos de Srila Prabhupada nos dejan, también para poder hacer otra meditación más profunda incluso. Esta es una forma más reverencial de referirse al Señor, para pedirle una bendición final, así podamos integrarnos y sumergirnos en sus escrituras, ¿sí? Entonces juntamos las manitos y cantamos Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Muy bien. Bien, entonces como les contaba, acá en la obra de Srila Prabhupada tenemos el sánscrito, se lo pueden ver ahí en la pantalla, y de ese sánscrito se desglosa lo que sería como la transliteración, y después tenemos palabra por palabra, que es lo que quiere decir cada una de las palabras en sánscrito. Al final tenemos la traducción y su significado, que es cómo es que Prabhupada trata de hacernos entender este maravilloso verso. En el mundo espiritual dicen que cada palabra es un canto y cada paso es una danza. Entonces el sánscrito se canta, no es que solamente se lee, sino que cuando se leen así, lo que se llaman shlokas, que son estas composiciones poéticas en el sánscrito védico, se cantan, ¿sí? Entonces, si bien yo no soy muy diestro en el sánscrito, pido disculpas, sé que hay otros devotos que están aquí que me pueden ayudar a cantarlo de una mejor manera, así que les voy a pedir su ayuda, por favor, no se escapen. Entonces podemos cantar Bahya Sarvesu Asaktama. Bahya Sarvesu Asaktama. Bahya Sarvesu Akatma. Bahya Sarvesu Asaktama. Bindati Atmani Yatsukam. Bindati Atmani Yatsukam. Sabramana Yoga Yuktatam. Sabrama Yoga Yuktatma. Sukanakshayam Ashnute. Sukamakshayam Ashnute. Vamos de nuevo así, capaz sale mejor. Bahya Sarvesu Asaktatma. Bahya Sarvesu Asaktama. Bindati Atmani Yatsukam. Bindati Atmani Yatsukam. Sabramana Yoga Yuktatma. Sabrama Yoga Yuktatma. Sukanakshayam Ashnute. Sukamakshayam Ashnute. Bahya Sarvesu Asaktatma. Bahya Sarvesu Asaktama. Bindati Atmani Yatsukam. Bindati Atmani Yatsukam. Sabramana Yoga Yuktatma. Sabrama Yoga Yuktatma. Sukanakshayam Ashnute. Sukamakshayam Ashnute. Ahora, alguien que sepa pronunciar este verso, por favor. Bahya Sarvesu Asaktama. Bindati Atmani Yatsukam. Sabrama Yoga Yuktatma. Sukamakshayam Ashnute. Muchísimas gracias, Prabhu. Bahya Sarvesu Asaktama. Bindati Atmani Yatsukam. Sabrama Yoga Yuktatma. Sukamakshayam Ashnute. ¿Alguien más? ¿Alguna Vaishnavi? ¿Una devota que quiera cantarlo? ¿O Vaishnava? ¿Algún otro devoto? Vayas praseva staktatma. Bahya Sarvesu Asaktatma. Bindati atmani yatsukam. Bindati Atmani Yatsukam. Sabrama yoga yuktatma. Sabrama Yoga Yuktatma. Sukam aksyam asnute. Sukanakshayam Ashnute.
en el placer externo de los sentidos. Ayakta Atma, aquel que no está pegado. Vindati, disfruta. Atmani, en el ser. Yat, aquello que. Sukam, felicidad. Sa, él. Brahma Yoga, mediante la concentración en el Brahman. Yukta Atma, relacionado con el ser. Sukam, felicidad. Akshayam, ilimitado. Ashnute, disfruta. Bien, puede ser que algunas personas digan, bueno, pero si es tan complicado, ¿por qué nos molestamos en leer el sánscrito? Es importante porque Srila Prabhupada nos dejó el sánscrito original para que nosotros lo podamos leer. Entonces, por más que cueste, incluso al orador, aquí presente que nos está costando, es importante que lo intentemos igual, que mantengamos vivo la tradición del sánscrito, ya que es lo que Srila Prabhupada nos dejó. La traducción de Srila Prabhupada de este verso en sánscrito dice, ¿se puede leer, Prabhu? ¿Se lee bien? Sí, perfecto. Si no, si quieren que lo amplíe más, me dicen. Traducción y significado por su divina gracia hace dentro de Srila Prabhupada. Una persona así deliberada no se ve atraída al placer material de los sentidos, sino que más bien siempre está en trance, disfrutando el placer interno. De ese modo, la persona autorrealizada disfruta de una felicidad ilimitada, ya que se concentra en el Supremo. El significado de Srila Prabhupada dice: Sri Yamunacharya, un gran devoto consciente de Krishna, dijo: desde que me dediqué al trascendental servicio amoroso de Krishna, consiguiendo en él un placer cada vez más nuevo, cuando quiera que pienso en el placer sexual, escupo en el pensamiento, y los labios se me fruncen de disgusto. Una persona en estado de Brahma Yoga, o conciencia de Krishna, está tan absorta en el amoroso servicio del Señor, que pierde por completo su gusto por el placer material de los sentidos. El máximo placer que hay en términos de la materia es el placer sexual. El mundo entero se mueve bajo su hechizo y el materialista no puede trabajar para nada sin esa motivación. Pero una persona dedicada al cultivo de conciencia de Krishna puede trabajar con mayor vigor sin el placer sexual, el cual evita. Esa es la prueba de la comprensión espiritual. La comprensión espiritual y el placer sexual no van de la mano. A una persona consciente de Krishna no le atrae ninguna clase de placer de los sentidos, debido a que es un alma liberada. Bien, ¿qué es lo que Prabhupada nos está tratando de decir con este verso, en el cual es muy taxativo en cuanto a los placeres físicos, corporales? Vamos a hacer un pequeño balance de este verso y después vamos a hacer un poquito más de desarrollo acerca de la felicidad, que es lo que estamos buscando en este mundo. En el caso del placer de los sentidos, Prabhupada es muy vehemente en el cual el placer de los sentidos es una obstrucción para poder llegar en algún momento a lo que es la felicidad espiritual. ¿Sí? La felicidad espiritual y la felicidad material son dos tipos distintos de estados de conciencia. Podríamos incluso hasta decir que la felicidad material es medio como un oxímoron, o sea, como que no existe en realidad. Entonces, lo que nosotros tenemos es la ilusión de placer. Y eso, ¿por qué es una ilusión? Porque es temporal. O sea, lo que nosotros podamos disfrutar a través de los sentidos empieza y termina. Tiene un periodo en el cual crece, nace, envejece y muere, ¿no? Entonces, en este caso, acá lo que determina Prabhupada es que el mayor placer que gira de pronto a este mundo es el placer sexual, es el placer de los sentidos. Ahora, ¿qué quiere decir Prabhupada con esta cuestión? Muchas de las cuestiones que tienen que ver con violencia, por ejemplo, la violencia, las guerras, tienen que ver con el poder, tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con nuestra orden social, y todo eso está determinado exactamente por una cuestión de dinero. ¿Pero por qué el dinero principalmente? Porque el dinero es lo que muestra la asimetría de poder entre las personas y los seres humanos. ¿Sí? Habla de lo que es del sometimiento. Cuando una persona de una determinada clase social, de una determinada posición, la que fuera, puede someter a otra persona. ¿Sí? Porque en la naturaleza, lo que tiene que ver con las relaciones de intimidad, incluso entre las otras especies de vida, tiene que ver con el sometimiento. Los seres humanos, en la manera más deseable, utilizamos la intimidad para poder cultivar conciencia de Krishna, para poder generar
personas conscientes de Krishna y en última instancia demostraciones de afecto y de amor, ¿no? Tal vez no de una manera espiritual, pero sí en un sentido tal vez más romántico, más espiritual, los vínculos de pareja y los valores que tienen que poder cultivar entre la pareja un consenso, no una cuestión de sometimiento, sino poder cultivar vínculos en los cuales las personas pueden existir. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia puntual que Srila Prabhupada plantea como que es la cuestión que maneja el mundo, como que todo está alrededor de quién tiene el poder y quién somete al otro. ¿Sí? Eso es lo que Srila Prabhupada, entre tantas otras cosas, determina que es lo que lleva adelante el orden social de las cosas y cómo las personas son engañadas mediante esta doctrina de disfrute sensorial de los sentidos. Entonces, por eso las personas quieren tener cada vez más dinero, quieren tener cada vez más recursos. En un momento cuando ya sus sentidos están satisfechos, tienen que empezar a satisfacer otro tipo de sentidos que son los de tener el poder y poder sobre otros, o incluso sobre la naturaleza. Y esto es lo que en última instancia a nosotros nos lleva a la ilusión del poder. Para que tengamos en claro, el único que es realmente poderoso en esta existencia es el Señor Krishna. Él es el dueño, Él es el soberano de todo lo que nosotros podemos tener. Entonces la ilusión de nosotros poder ser dueños de algo es justamente una ilusión material, y esa es una de las tantas razones por las cuales estamos en este mundo, para poder aprender eso. Ahora, es interesante decir, bueno, pero si entonces la felicidad material es una ilusión, ¿y qué tipo de felicidad existe? Bueno, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Hay varios tipos de felicidad que se plantean en el mundo de la psicología. De hecho, si nosotros vamos al diccionario de la American Psychological Association, que es un conjunto de, vamos a decir, un consejo de psicólogos estadounidenses, determinan que la felicidad como tal es un estado de bienestar subjetivo categorizado por emociones positivas, frecuentes, satisfacción vital y escasas presencias de emociones negativas. ¿Sí? Esto es lo que de alguna manera los académicos seculares plantean como una definición de felicidad. ¿Estaríamos de acuerdo más o menos con esto? Alguien dice que no, hay alguien que dice que sí, más o menos. Digo, para darle como una definición más común, para que llegar a un consenso que esto es, para la gran mayoría de la población, la felicidad. Es un estado de bienestar, pero miren qué detalle, subjetivo. Es una definición válida. Es una definición válida. Yo considero también, Raúl, que es una definición válida porque, en última instancia, frente a este consenso, uno puede como generar varias divisiones, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Es muy importante que dice subjetivo. ¿Por qué? Porque el bienestar como tal, hay ciertos consensos de que, bueno, si yo llevo una buena salud, descanso lo suficiente, tengo mis necesidades materiales básicamente cubiertas, entonces puedo decir que tengo bienestar. Sin embargo, hay personas muy millonarias que tienen éxito, que tienen fama y que sin embargo no son felices. ¿Cuántos músicos o actores conocidos que uno dice, bueno, esa persona no tiene ningún tipo de necesidad y sin embargo toma la amarga decisión de terminar con su vida? Y eso es producto de una depresión muy severa, producto de no haber recibido distintas instancias de ayuda, que es lo que una persona que tiene bienestar puede llegar. Entonces es importante entender eso, que es subjetiva la felicidad, ¿sí? Porque tal vez lo que a mí me hace feliz a otra persona no le hace feliz. Sin embargo, como dijimos antes, esto es una definición secular, ¿sí? No es una definición espiritual de lo que nosotros queremos intentar con las enseñanzas del Bhagavad Gita, que es la felicidad plena, ¿sí? Según las corrientes de psicología, existen tres tipos de felicidad y considero que muchas personas que ya son Vaishnavas o practican Bhaktiva pueden encontrar una similitud en estas tres categorías de algo que nosotros llamamos las modalidades de la naturaleza material. O sea que ustedes fíjense cómo, según nuestra tradición Gaudiya Vaishnava, las modalidades de la naturaleza material se dividen en tres, que es primero, la bondad, muy bien, pasión y ignorancia, muy bien, son tres. Podríamos decir que es como bueno, más o menos malo, como lo podemos determinar ahí. Y las corrientes de psicología determinan algo dentro de todo parecido, o sea que el conocimiento que
conservamos hace 5.000 años, los Vaishnavas, algo tiene de validez. En primer lugar, existe la felicidad hedónica o del hedonismo, que es sensorial y fugaz, que es como el placer más primario que existe, ¿sí? Entonces, esto podríamos considerarlo como la felicidad dentro de la ignorancia, ¿sí? Porque la única sustancia de placer que hay es la satisfacción del sentido primario, ¿sí? Del sentido físico, ¿sí? El gusto, el tacto, ¿no? Como la cuestión más bien que es solamente de los sentidos materiales y nada más. Entonces, si uno de pronto su felicidad, su entendimiento de la comprensión de la felicidad solamente se basa en el placer sensorial, bueno, existe un nombre para eso, se llama hedonismo, ¿sí? Viene de la antigua Grecia, de las cuestiones que hacían los griegos para llevar adelante sus placeres de felicidad o de idea de felicidad. Después hay otro tipo de estadio de felicidad que los académicos le llaman como un poquito más arriba, que es el tipo de felicidad comprometida, que es una satisfacción al involucrarse en tareas con propósito, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un propósito, cuando uno tiene algo por lo que luchar, vamos a ponerlo de una manera más romántica, cuando uno tiene un objetivo, ¿no? Cuando uno tiene estadios, un proceso, eso puede ser una felicidad que puede durar un poquito más, ¿sí? En el hedonismo yo de pronto tengo acceso a un tipo de felicidad, esa felicidad empieza, felicidad entre comillas, ¿no? El bienestar, vamos a decir, empieza y termina. Pero cuando uno tiene tal vez un proyecto de vida, no sé, bueno, quiero un día, no sé, tener una pareja, el día de mañana casarme, tener hijos, tener una familia, quiero realizar una carrera, quiero hacer una licenciatura, una maestría, un posgrado, quiero comprarme un terreno, construir una casa, ¿no? Como cualquier tipo de proyecto que tenga etapas, es un tipo de felicidad comprometida, ¿sí? Nosotros muchas veces solemos este tipo de felicidad tenerla en cuenta en el área laboral a veces, ¿no? Como que si nosotros trabajamos bien en un lugar donde estamos contentos, con recursos, con gente que más o menos nos ayuda y nos lleva, podemos ascender, tal vez tener cargos de mayor responsabilidad e importancia, y eso de alguna manera nos da un reconocimiento frente a otros, entonces nos da un sentido de bienestar. Eso dura un poquito más de tiempo, puede tener, no es que está exenta de frustraciones, porque en el camino uno puede tener un montón de tropiezos, por lo tanto, a pesar de que es una felicidad o un bienestar un poco más duradero, no llega a ser pleno. Y después tenemos la felicidad significativa, ¿sí? Los psicólogos llaman a la felicidad significativa como algo basado en el sentido de la vida y valores que son más profundos. Esto podemos compararlo tal vez con la modalidad de la bondad, donde uno, a través de un sentido de vida o de pertenencia mucho más pleno, uno puede tener una búsqueda de la felicidad y el bienestar que es muchísimo más plena, ¿sí? que dura mucho más tiempo, que incluso uno puede estar en malas situaciones, tal vez, pero si uno se acopia o se enclava en sus propios valores, no pasa nada, ¿no? Como una persona que es muy honesta, a pesar de que tal vez no tenga dinero, no tenga recursos, con el hecho de ser una persona honesta y mantener su honestidad adelante, entonces esa persona está contenta, no hay nadie que le pueda arrebatar esa felicidad. Y todo este tipo de felicidades o de bienestares entran de pronto con esto que mencionábamos hace un ratito, con la definición de bienestar o de felicidad secular. Al margen de todo esto, ninguna de estas categorías de felicidad son espirituales o son eternas, ¿sí? Todas estas son materiales. Por eso las llamamos bienestar, no lo podríamos llamar felicidad como tal, porque incluso los psicólogos determinan que la felicidad como tal es algo subjetivo. Entonces, desde este pequeño espacio, este gran espacio que es nuestro templo de la Asociación Internacional por la Conciencia de Krishna, nosotros queremos tratar de promover un tipo de felicidad que sea superadora a la felicidad material, ¿sí? Entonces, nosotros lo llamamos de alguna manera la felicidad espiritual, pero es algo que es más bien interno. Entonces, si nosotros hacemos un paralelismo entre los distintos tipos de felicidad que hay, una felicidad externa o una felicidad interna, determinamos algo muy muy simple, así que serían como tres ejes. ¿En qué se basa la felicidad material o la felicidad externa? Bueno, primordialmente se basa en los sentidos. Todos los tipos de felicidad que nombramos, o los tipos de bienestar que nombramos hace un ratito, son que se basan en los sentidos. Porque incluso podríamos decir que aquella persona que tiene un bienestar significativo, que se basa en sus valores, que nadie le pueda arrebatar su honestidad y demás, y que está como muy
en sus propios logros personales, están en los sentidos. El Bhagavad Gita determina que la mente es un sentido también. Entonces, el placer es un placer mucho más sutil, el hecho de yo estar feliz porque puedo cumplir con objetivos, ¿sí? Sigue siendo algo que yo puedo percibir desde los sentidos. En cambio, la felicidad interna, la verdadera felicidad, se basa en el alma. Cuando la persona consigue entender de que es un alma espiritual, que no somos este cuerpo, ¿sí? Porque para aquellos que no lo sepan, nosotros no somos este cuerpo, sino que nuestra verdadera identidad es el alma espiritual. Nosotros somos almas espirituales. Obviamente, decirlo y realizarlo son dos cosas distintas. Entonces, cuando una persona en la búsqueda de poder realizar que uno es un alma espiritual, cuando llega a esa conclusión, esa felicidad es una felicidad eterna porque se basa en entender quién soy, la verdadera identidad de la entidad viviente, la verdadera felicidad. Y eso es eterno, porque el alma justamente es eterno. Sin embargo, nuestros sentidos no. Yo puedo estar muy feliz por un montón de cosas que tienen que ver con los sentidos, incluso con los más sutiles, que es la felicidad de los valores y cosas muy, muy importantes y muy válidas. Sin embargo, puedo tener una crisis de identidad y decir, uy, yo estuve cultivando estos valores durante toda mi vida, desde el primer círculo de pertenencia, tal vez, no sé, vamos a poner un ejemplo, en un partido político o en un equipo de fútbol, ¿no? En un grupo de amigos, y de pronto tengo una crisis de identidad porque veo cómo eso se transformó en otra cosa. O sea, que también es temporal. Pero ¿qué pasa? Cuando uno tiene una felicidad en el alma, la felicidad que Krishna nos puede dar a través de la conciencia de Krishna, cuando uno entiende que es un alma espiritual, esa felicidad nunca puede ser removida. O sea, no es algo que uno puede como hacer un retroceso de esa felicidad. Krishna Bhagavad Gita declara que todo nuestro proceso de conciencia de Krishna no hay pérdida ni disminución. Vida tras vida yo voy acumulando procesos, ¿sí? Voy ganando cada vez más como porotitos en el proceso de conciencia de Krishna. Nunca hay retroceso. Puede ser que tal vez yo me pueda olvidar de ciertas cosas porque una de las condiciones que tiene el alma que está en este cuerpo material es que puede olvidarse de cosas, pero nunca proceso. La otra clave en cuanto hay una comparativa sobre estos tipos de bienestar y de felicidad es cuánto dura. Recién mencionamos que una felicidad externa que está basada en los sentidos es temporal, ¿sí? Dura lo que dura, incluso puede durar toda la vida, ¿no? Nuestra vida en este plano material. Capaz nacemos y morimos felices, de una manera de poder decirlo, de bienestar. Sin embargo, es temporal. Porque hay una temporalidad entre el nacimiento y nuestra muerte, hay una temporalidad. Y si uno no alcanza una conciencia apropiada en el cual entiende que es un alma espiritual y en el momento de la partida del alma espiritual, uno puede volver a quedar en este plano material, en el samsara, en esta rueda de ciclos de nacimientos y muertes, porque la única manera de poder romper con eso es entender que es un alma espiritual. Entonces, cuando el alma ve que el cuerpo queda, o sea, la queda, el alma, al entender esa comprensión espiritual, puede volver automáticamente a casa, puede volver directamente con Krishna, de vuelta a Dios. Pero si nosotros no entendemos eso, no entendemos quiénes somos, es como que nos falta ese GPS, ¿no? Entonces, siempre este tipo de bienestar es un bienestar temporal, cuando es una felicidad externa. Sin embargo, la felicidad que proviene del alma, la que viene de Krishna, es permanente, porque Krishna, en sus dimensiones de existencia, es eterno. Es permanente, es trascendental, trasciende el tiempo, la distancia, ¿sí? Es una felicidad que proviene de Krishna, que proviene del alma, es una felicidad eterna. Y hay otra cuestión que también tiene que ver de qué manera uno la percibe. La felicidad externa constantemente agita la mente. ¿Qué quiere decir que agita la mente? No es que de pronto la mente está en un frasco, ¿no? Con agua y no hace así, ¿no? Sino que en el sentido de que agita la mente, que agita los sentidos, tiene que ver con que es como todo el tiempo tratar de meter algo es como armar un rompecabezas, ¿no? ¿Cuántas veces uno puede armar un rompecabezas? Bueno, hasta que las piezas empiezan a faltar, cuando empiezan a ceder, ¿no? Las piezas, por ejemplo, de un motor, en un momento ceden, ¿no? Como que el engranaje empieza a ser y en un momento se gasta y ya no funciona más, ¿no? Con los sentidos materiales pasa lo mismo.
los sentidos materiales, como están compuestos de materia, tienden a perderse, tienden a deteriorarse. Incluso la mente, con los años, la mente como tal genera un deterioro cognitivo, ¿sí? Por eso muchas personas que tienen problemas como el Alzheimer o el Parkinson, que son enfermedades muy reales y muy serias, entonces los sentidos como tal pueden, son como estos, se deterioran, incluso se deterioran cuando uno trata de satisfacerlos, ¿no? Es como por ejemplo, uno está comiendo, ¿no? Uy, qué rico esto que estoy comiendo, qué rico, y se empieza a dar un montón, y dice, quiero ser más feliz, entonces quiero comer más, y en un punto la panza nos empieza a doler. No debió haber, esa pizza estuvo de más, esa porción estuvo de más. Claro, cuando uno fuerza los sentidos a querer tener un estadio de felicidad más intenso, esto produce como un cortocircuito en la CPU, ¿no? Como que de pronto es como que el cerebro te dice basta porque nos vamos a pasar, no es como que vamos a empezar a estar en un malestar, no en un bienestar. Ahora, la felicidad espiritual, que es trascendental, que no depende de los sentidos materiales, nos da paz. No es que estamos tratando de buscar todo el tiempo que esa felicidad sea más intensa hasta que explotemos, sino que nos da una paz, una serenidad. No tiene que ver con la intensidad de la felicidad, sino con el poder estar en paz y en armonía. Esa es una de las diferencias más fundamentales entre la felicidad interna, la felicidad espiritual y la externa. La externa siempre nos va a pedir más, ¿no? Siempre va a querer que se nos explote la CPU, por eso puede agitar los sentidos y agitar la mente. Pero la conciencia de Krishna nos da un tipo de paz que es situada, ¿sí? Que nos mantiene como un río, como un estanque calmo, ¿sí? Donde no hay vibraciones, donde no hay nada. Y lo más loco es que no hay nada que pueda perturbar ese tipo de paz. Porque cuando uno está completamente, estamos hablando igual de un estadio bastante difícil de alcanzar, no es algo simple, por eso muchas personas, yo incluido, en alguna mayor o menor medida, tratamos de satisfacer nuestros sentidos porque si no sentimos que es muy difícil alcanzar una felicidad espiritual. Ahora, ¿cómo podemos hacer para alcanzar esa felicidad que sea permanente? No es algo inmediato. Por eso a nuestra ciencia espiritual, que la llamamos Bhakti Yoga, la conciencia de Krishna, no la llamamos la inmediatez del Bhakti Yoga, sino que la llamamos proceso de Bhakti Yoga, proceso de conciencia de Krishna. Es incluso lo que nos puede tomar toda la vida, muchísimos años, poder alcanzar una felicidad plena. Pero créanme que hay dos cuestiones fundamentales. Primero, que tiene mucho más sentido, ¿no?, generar algo a largo plazo que tratar todo el tiempo de estar buscando la felicidad inmediata. Y en segunda instancia, que este proceso no es un proceso, el proceso de conciencia de Krishna no es algo estático. No es que yo de pronto estoy en un banco, ¿no?, y yo voy pagando las cuotas, en algún momento, bueno, voy a licitar el vehículo, ¿no? Sino que estamos hablando de una relación personal que tenemos con Krishna. Y Él nos da mucha misericordia, nos da muchísimas oportunidades de poder avanzar en ese proceso de conciencia, que a veces capaz parece muy lejano, 1000 pasos, 1.000.000 de pasos, porque Él más que nosotros quiere que nosotros entendamos estos conceptos de felicidad eterna, que nosotros lleguemos a Él, no lleguemos a Dios en el mundo. Entonces por eso Él nos da tanta ventaja también. Nos da la ventaja de poder estar en el lugar donde podemos escuchar acerca de Krishna, acerca de este proceso. Nos pone cerca de excelsos Vaishnavas, excelsos devotos, personas que practican esto hace 50 años, como el devoto que tenemos aquí. 42, bueno, 50 redondeamos. Uno puede aprender mucho de devotos que hace muchos años que están. Tenemos aquí a las deidades que son una encarnación de Krishna. Krishna está presente en estas deidades, de manera que cuando uno los está observando, estas deidades está observando a Dios de manera literal. Tenemos muchas formas de poder avanzar más rápido que si no tuviéramos todas estas cosas. Entonces, por eso tal vez, cuando uno se pone a decir, bueno, pero este proceso es algo muy complejo. Sí, pero Krishna nos da la inteligencia. Y Krishna hace que para sus devotos este proceso sea más fácil. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo se cultiva esta felicidad? ¿Cómo llevamos adelante un proceso de cultivo de conciencia de Krishna, de conciencia de Dios, que en el momento nos pueda dar una felicidad plena? Bueno, hay ciertas aplicaciones prácticas. En primer lugar, yo lo dividí en 5 partes. Pueden ser muchas más partes, pueden ser menos partes, pero para el beneficio de esta clase, de esta presentación, lo dividí en 5. En primer lugar, tengo que poder discernir
¿no? Entre lo que es ilusorio y lo que no. Le llamamos viveka, ¿sí? Identifica los placeres que nos llenan, que no nos llenan, perdón. Entonces de esa manera se despierta la inteligencia espiritual, no la mente. De esta manera se ve lo fructífero que puede ser el placer sensorial efímero, o en otras palabras, qué temporal puede ser, ¿no? Entonces uno simplemente trata de poner en función el sentido común, el criterio y la reflexión, ¿no? Empieza a reflexionar, a discernir. Entonces digo, bueno, a ver, ¿me conviene comer ese último pedazo de comida si sé que me va a hacer mal y ya estoy satisfecho? El hecho de poder hacer esa reflexión es el primer paso, ¿no? Como que tratar de decir, tal vez esto no me conviene, o tomarme el tiempo para hacer una reflexión. ¿Me conviene sacar el préstamo a esta tasa de interés? ¿Me conviene hacer esto? Es como que esa reflexión es una reflexión que, por ejemplo, los animales no pueden hacer, ¿sí? El animal ve algo, va directamente hacia eso. Nosotros, como somos seres humanos y tenemos un cerebro mucho más sofisticado, podemos generar esas reflexiones y podemos generar ese discernimiento. Entonces, el primer paso es parar un poquito la pelota, decir, bueno, esto, ¿dónde estoy parado? A ver, empiezo a discernir, estudiar, analizar. Eso es el primer paso. En segundo, es una vez que ya pude identificar, nos dedicamos a las actividades que realmente nos convienen, ¿no? Algunas que tienen un valor interno, ¿sí? Por ejemplo, las actividades que nosotros podemos hacer para Krishna, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿cómo hacemos? Redireccionar ese deseo que yo tengo de felicidad, que no lo complací de una manera así como automática, trato de complacerlo redireccionando el deseo, ¿sí? En vez de reprimir el deseo, nosotros lo canalizamos a través de actividades que son conscientes de Krishna, ¿sí? Algo que quiero dejar como muy en claro para las personas que vienen por primera vez o que hace poco que vienen a nuestros encuentros, es muy importante que nosotros seamos honestos. Nosotros, desde aquí, desde la conciencia de Krishna, desde el Bhakti Yoga, no llamamos a que la gente reprima los sentidos. Está muy mal que las personas repriman sus sentidos, ¿sí? Lo que nosotros intentamos es que las personas, tanto nosotros como aquellos a los cuales les podemos compartir las enseñanzas de Srila Prabhupada, aprendamos juntos a redirigir, ¿sí?, nuestros placeres a placeres que tengan que ver más con la cuestión espiritual, ¿sí? Por ejemplo, uno de los placeres más básicos que tenemos es el de comer, ¿no? Nosotros queremos comer comida que sea rica, que sea deliciosa, ¿no? Es un consenso de los seres humanos. Ahora, nosotros desde la conciencia de Krishna le decimos a las personas, y también nosotros intentamos cultivarlo nosotros, que no es no comamos, o comamos muy poco, ¿sí? O vivamos del prana, no es, porque de hecho hay algunas tradiciones en la India que dicen, no hay que comer, no, comamos, ¿sí? Alimentémonos. Ahora, ¿cómo llevamos adelante ese cultivo de poder alimentarnos? Bueno, el Bhagavad nos determina, lo mejor que pueden hacer es alimentarse con alimentos que estén en la bondad, frutas, vegetales, productos que le den placer a Krishna, ¿sí? Saludables, que estén en la moneda de la bondad. Y ahora, no solamente eso, sino que estén preparados con una conciencia apropiada, ¿sí? La idea es que si yo me voy a poner a cocinar un plato de comida, lo haga en un lugar limpio, ¿sí? Que le determine mi tiempo para poder hacer eso, que sepa lo que estoy comiendo, de dónde vino, ¿no? Tratar de poder hacerlo lo más integral posible. Y cuando esa preparación ya está preparada, se la ofrecemos a Krishna. Le ofrecemos nuestro esfuerzo por haberlo cocinado y le damos gracias a Krishna por poder tener ese plato de comida. Entonces, ese ejercicio es muy distinto a comerse un choripán en la cancha cuando perdió San Lorenzo contra Tigre. No es lo mismo, ¿se entiende? Como, perdimos 1-0, comemos un choripán. Es completamente distinto, ¿no? Yo estoy en mi casa, invito devotos, cocino, ¿no? Como que hay todo un ritual, si se le quiere decir, a ese cultivo. Es muy distinto. Y así hay muchísimos ejemplos de cómo uno puede, lo que uno quiere, como los deseos que uno quiere, llevarlos adelante de manera consciente de Krishna. Eso es el Bhakti Yoga. Bueno, el Bhakti Yoga es algo práctico. Es tratar de llevar adelante nuestra vida de una manera consciente de Krishna. Ahora, este tipo de actividades, cuando yo le voy ofreciendo mis actividades a Krishna, cuando yo le ofrezco mis alimentos, le ofrezco mi trabajo, le ofrezco mis relaciones, le ofrezco mis finanzas, le ofrezco todo lo que le puedo ofrecer que hay en mi vida, se lo ofrezco directamente a Krishna. Ahí empieza un proceso, que es el proceso de Narta Nivriti, donde yo voy
generando un desapego de las cuestiones que son indeseables, cosas que no deseo, porque empiezo a dejar de desearlas, me doy cuenta de que eso no me conviene, entonces ya no lo quiero como tal vez lo quería antes. Entonces, cuando yo actúo con un cultivo de desapego de los frutos de los resultados de mis actividades, esos se disuelven, ¿no? Es como que yo de pronto empiezo a perder, ¿no? Como ese gusto por las cosas que me gustaban antes, ¿no? Tal vez antes, no sé, vamos a poner un ejemplo, tenía mucha necesidad de estar con personas porque me sentía solo, entonces me juntaba con gente y hablaban de cada cosa que, no sé, algo vacío o algo que la verdad que no tenía mucha sustancia, pero me gustaba compartir tiempo con esas personas, entonces estaba ahí, ¿no? Como, sí, ¿qué pasó? Bueno, contame el chisme, ¿qué pasó con la de quinto C? Bla, bla, bla. De pronto cuando empecé a cultivar conciencia de Krishna, ya es como que ya no me interesan esas conversaciones, quiero hablar de otras cosas, de cosas que tengan un poquito más de sustancia, ¿no? Como que, no sé, hablemos de otra cosa. Algo que sea un poquito más importante. Y eso es una manera en la cual muy de a poco yo voy purificando mi corazón. Las comparaciones que antes capaz me interesaban, ahora ya no tanto, ¿no? La música que antes me gustaba, que era la música que escuchaba todo el mundo, que hablaba de muévelo, ya capaz no me gusta tanto. Ahora escucho música capaz que es más, no sé, que tiene una letra, que tiene un sentido, ¿no? Que tiene un mensaje, ¿no? Eso pasa mucho en la juventud, ¿no? Cuando descubren, esto era lo que yo escuchaba, ¿no? Yo soy profesor de educación artística en la secundaria y veo cómo de pronto mis alumnos en primer año, que tienen 13 años, escuchan full reggaetón y de pronto, no sé, cuando ya se están por egresar, de pronto se escuchan Charlie, ¿viste? Ser Girán, cosas que les gustan a ellos. Y digo, bueno, hubo un pequeño un avance ahí, ¿no? Por más mínimo que sea, no es música consciente de Krishna, pero no es el reggaetón. La gente que le gusta el reggaetón está bien, digo. Pero los invito a que, que puedan incursionar en este proceso de conciencia de Krishna y se van a dar cuenta que las cosas que les gustaban antes de pronto ya no les gustan tanto, no porque esté mal, sino porque uno va madurando el gusto. Krishna va de alguna manera afinando nuestros sentidos para que nosotros tengamos inclinaciones naturales a cosas que nos convienen más, que nos hacen más felices, ¿sí? Una persona que empieza con una dieta vegetariana empieza como a darse cuenta, bueno, yo puedo vivir una vida, me puedo alimentar, puedo ser saludable sin la necesidad de alimentarme a base de animales que han sufrido en su proceso de proceso, de muerte, vamos a decirlo. Entonces cuando yo empiezo a decir, bueno, puedo vivir sin someter a otros animales para mi satisfacción. Entonces eso me trae una satisfacción. Y ya cuando uno está en ese estadio es muy difícil que uno vuelva para atrás. No digo que no puede pasar, pero es muy difícil que pase. Porque uno ya de pronto se vuelve, afinó y refinó sus sentidos para uno no generar esos retrocesos. Ahora, uno de los puntos más importantes en este proceso es que todo eso uno lo hace para Krishna y que uno identifique y pueda conocer a la persona por la cual está haciendo ese sacrificio. Conocer a Krishna. Una de las mejores maneras para poder conocer a Krishna en esta era es la del canto del Maha Mantra Hare Krishna, ¿sí? Aquellas personas que estuvieron antes de la clase escucharon como una persona estaba cantando mantras quiere decir liberación, ¿no? Mente, liberación. Entonces uno puede cantar la Krishna a través de sus nombres, que son los que tenemos aquí, que es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, nosotros lo que llevamos adelante es un canto de este mantra en esto que se llama Japa Mala. ¿Sí? Japa quiere decir repetición, Mala es este instrumento que tiene cuentas, que se parecen mucho al rosario, y cantamos los nombres de Krishna a través de esta meditación. Y esta meditación es lo que a nosotros nos hace entender el por qué hacemos las cosas que hacemos. Porque de pronto es como que en el camino, ¿no? De todos estos procesos, ¿no? De parar la pelota, entender, tratar de complacer nuestros sentidos de una manera más consciente de Krishna, purificar el corazón, uno capaz en un momento se pierde, ¿no? Bueno, el canto del Mahamantra Hare Krishna, meditar en los nombres de Dios, es tener un momento de intimidad con Krishna, que es lo que nos permite no perder el camino, ¿no? Uno
tiene ese momento de intimidad con Krishna, ¿no? Y puede pedirle a Krishna hablar con él directamente a través del canto de su santo nombre, y uno se absorbe completamente, o sea, uno contempla su nombre, uno contempla su forma a través de la deidad, puede contemplar su vida, su historia a través de la lectura del Bhagavad Gita, del estudio. Entonces se desarrolla esa conexión, porque yo entiendo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque no se dieron cuenta que a veces es más fácil hacer las cosas por otros que por uno mismo. Sí, hay muchos que asientan. Si yo lo hago por Krishna, a veces es más fácil hacerlo que hacerlo por uno mismo. No es como, uy, me tengo que levantar a trabajar, tengo que hacer. Bueno, pero lo voy a hacer por Krishna, lo voy a hacer por, ¿no? Como por otra. Uno se pone algo por fuera de uno mismo, entonces uno encuentra el entusiasmo necesario para poder llevar adelante eso que uno quiere, ¿no? Entonces es muy importante la meditación en el mantra Hare Krishna para poder uno acercarse a Krishna, tener una relación íntima con él y poder entender por qué es que yo estoy buscando a Krishna. Bueno, estoy buscando a Krishna porque él es el único garante de la felicidad. ¿Vieron los garantes? Cuando uno saca un alquiler, tiene que poner un garante y un montón de condiciones. Bueno, Krishna es nuestro garante, que se hace responsable de nuestra vida, quien nos cuida, quien vela por nuestra felicidad, que nos envía las bendiciones y que nos da todos estos procesos para que nosotros podamos acceder a su felicidad plena. Cuando yo soy exitoso en todos estos pasos, en estos 4 pasos que mencioné, con mucho esfuerzo, con muchas bendiciones de Krishna y de los devotos de Krishna, es que puedo alcanzar la felicidad plena, que es el Prema Bhakti, ¿sí? Que es la felicidad plena a través de la conciencia de Krishna. Es una felicidad verdadera, surge de la dicha, del entendimiento, de la autorrealización de que uno es un alma espiritual, y es amor puro, ¿sí? Es un estadio de amor puro que uno lo puede describir nada más, porque no es que algunos de los que estemos aquí presentes hayan alcanzado ese tipo de estadio. Hay como estadios previos al Prema Bhakti, ¿no? Hay como, o sea, no es que uno hasta que no llega a ese momento es infeliz, sino que en todo este proceso va teniendo, ¿no? Como pantallazos de lo que es una felicidad plena, nada más que bueno, después se va como acomodando a medida que uno va llegando al final del proceso, ¿sí? Las personas autorrealizadas son aquellas que se dedican al cultivo de conciencia de Krishna de manera pura, que hacen Prema Bhakti puro, y uno de esos ejemplos que sí tenemos es Srila Prabhupada. Nuestro maestro espiritual, Acharya fundador Srila Prabhupada, es que él sin duda llevaba adelante su Bhakti, su proceso de conciencia de Krishna, de una manera pura y con amor puro por Krishna, ¿sí? Nuestra meta en última instancia es poder obtener ese amor puro por Krishna de la misma manera en la que Prabhupada amaba a Krishna de manera pura. ¿Y por qué yo puedo afirmar esto de una manera así tan como seguramente? Porque lo que hizo Srila Prabhupada, y para quienes estén interesados pueden adquirir su biografía, por si no me creen, lo que hizo Srila Prabhupada por nosotros, por los occidentales, que él se vino desde India hasta acá de una manera completamente precaria, es porque tenía otro entendimiento. A veces nosotros no queremos ni tomar un bondi cuando hace frío, y Srila Prabhupada se tomó un barco y se cruzó todo el charco para hablar con gente que ni conocía acerca de Krishna. Eso era porque claramente tenía amor puro por Krishna, porque de otra manera no era posible. Así que bueno, como para poder cerrar, dejar espacio a algunas preguntas, consultas, críticas, opiniones, es importante que nos llevemos de este encuentro a entender dónde es que yo estoy buscando mi felicidad. Los invito a que se tomen un momento para poder reflexionar, cada uno de manera individual, dónde es que está buscando realmente la felicidad. Si es una pregunta que se la pueden llevar también siguiendo en sus casas, con su familia o a sus seres queridos, y tratar de entender dónde es que estoy buscando mi felicidad. ¿Qué tipo de felicidad yo estoy cultivando? ¿Estoy cultivando una felicidad plena, un proceso espiritual o por lo menos algún tipo de felicidad material que sea entre todo en la modela bondad? ¿Está mezclado? ¿Solamente cultivo cosas que me dan un placer inmediato y nada más? Bueno, es importante que nos preguntemos eso. Incluso aquellos que intentamos practicar conciencia de Krishna, es importante que tratemos de volver a las bases, ¿no? Y generar esa reflexión. ¿Dónde es que realmente estamos buscando la felicidad? Porque en medio del proceso también podemos incluso confundirnos, si no somos personas perfectas, el único perfecto era Krishna y la Prabhupada.
Srila Prabhupada nos invita a que nosotros reflexionemos en el Bhagavad Gita, que nosotros debemos buscar la felicidad que nos promete Krishna en el Bhagavad Gita y no la que el mundo nos promete. Y el mundo nos promete una felicidad. Si la pegás con este video de TikTok vas a ser viral, ¿no? Y vas a tener mucha plata y no vas a tener que trabajar. A la mayoría de mis alumnos me preguntar ¿qué quiere trabajar? Cuando sea grande te dicen, no, yo no quiero ser grande, yo quiero tener plata ahora y me quiero volver viral, tener mi canal de YouTube y qué sé yo, streamear, ¿no? Y bueno, ¿viste? Eso es lo que los medios de comunicación, las redes sociales le prometen a nuestra juventud. Y a otros no tan jóvenes también. Le prometen que esa es la felicidad, ¿no? Tener plata, poder, ¿no? Y Krishna nos promete una felicidad mucho más plena en el Bhagavad Gita. ¿Sí? Él habla de una felicidad que supera todo esto. Y Srila Prabhupada en un comentario en otra de sus obras, que es el Srimad Bhagavatam, en el canto 4, capítulo 22, verso 23, en uno de sus comentarios, asegura que lo que es el cultivo de la conciencia de Krishna es posible si grandes devotos viven juntos, ¿no? Habla de que los devotos que conviven, o sea, no es que vivamos en la misma casa las personas, ¿no? Sino que tengamos una comunidad, ¿no? Que podamos convivir en una comunidad, ¿no? Esto, por ejemplo, este templo y aquellos devotos que viven en sus casas somos una comunidad, la comunidad Hare Krishna. Entonces tratamos de vivir en comunidad, en comunión, ¿no? En congregación, en vínculo, para poder comprometernos, como dice la Prabhupada, constantemente en escuchar y cantar las glorias del Señor Krishna. Sin la asociación de los devotos, uno no puede cultivar conciencia de Krishna. Esto lo asegura Srila Prabhupada, no es que es algo que digo yo. Es muy importante entender de que si yo no tengo otras personas que me ayuden a llevar adelante el proceso, llevar un proceso en soledad, es prácticamente imposible. Prabhupada asegura de que no es posible, porque el mundo material tiene una energía, se llama Maya, que es ilusión, que Krishna dice, esta divina energía mía, dice como que es producto de él, es muy difícil de superar. O sea, para que Dios diga que es muy difícil de superar, chicos, es que es muy difícil de superar, no es que es más o menos, es muy difícil de superar. Entonces cuando uno está solo y de pronto no tiene personas que te pueden decir, amigo no da, como que uno sigue, ¿no? Sigue en la suya y se confunde. Entonces es importante estar en conjunto con personas y a uno le puede preguntar, por ejemplo, siempre cuando terminamos la clase, nosotros con los devotos que damos clases, aquí en la fiesta de domingo, tratamos de tener un feedback, ¿no? Prabhu, ¿cómo estuve? ¿No? Bueno, Prabhu capaz podría ajustar esto, ajustar lo otro, ¿no? Como que entre todos tratamos de mejorar. Si yo no lo tuviera Prabhu Muktinar aquí al lado mío, no hubiera hecho muchísimas correcciones que él me hizo a lo largo de muchos años. Y yo por eso tal vez quiero creer, mejorar un poco. Entonces de esa forma uno va, ¿no? Como mejorando. En comunidad, ¿no? Cuando uno puede no someterse a lo que el otro diga, sino personas que realmente nos quieran, nos puedan aconsejar de una manera amorosa. Así que es muy importante esto, ¿no? Poder estar en comunidad, poder ese proceso llevarlo de manera conjunta, ¿sí? Para poder tener la demostración de amor, no solamente de Krishna, sino también de sus devotos, en nuestro proceso a la felicidad. Así que bueno, yo voy a dejar por acá, y les agradezco muchísimo por haberme escuchado, por haberme dado la oportunidad de poder compartir esto el día de hoy. Así que si alguno tiene preguntas, sugerencias, que tengan por favor relación con la clase que hemos hablado el día de hoy, pueden hacerlo. Me interesa también particularmente las personas que han venido por primera vez o que están viniendo hace poquito. Si tienen cualquier tipo de duda, por favor no duden en preguntar. Sí, estamos para eso. Muchísimas gracias. Sí, por favor. Veo a mi alrededor un montón de gente que suelo ver los días domingos, afortunadamente, que vienen a compartir esta experiencia de ponerse en contacto con escrituras tan sagradas y increíbles como el Bhagavad Gita. Y ahora en este momento me está ocurriendo que pienso que las personas que vienen por primera vez y en la bonita clase que has dado y bien explicada y graficada, dijiste algunas cosas muy interesantes y profundas, que tal vez para los que están más conectados
Sí, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de temas tan importantes como estos dos que acabas de nombrar. En mi esfuerzo por poder resumir un poco lo que es el Mahamantra Hare Krishna, además de, bueno, de describir etimológicamente quiere decir que man quiere decir mente, tra quiere decir liberación, en el sentido de que son palabras que a nosotros nos producen una liberación de la mente, pero en este caso del alma, porque es el Mahamantra, que es el gran alma. A mí particularmente me gusta mucho la comparación que han hecho, no es propia, sino que otros grandes devotos de Krishna, que dicen como que esta yapa, ¿no? El canto, es como si fuera una línea directa, como un sello, ¿no? Lo tiene ahí. Y lo llama por teléfono a Krishna, ¿no? Toca ahí, llama por teléfono a Krishna, le pide por favor, sacame de acá, sacame de este mundo material, sacame de acá, por favor, te lo pido. Y ese ejercicio de entender que nosotros no somos nativos de acá, de este mundo material, sino que somos inmigrantes de este mundo material, que por favor nos saque, nos lleve con Krishna de vuelta, nos lleve con él. Entonces es como un sello, le mando una línea directa, ¿no? Porque es instantáneo el contacto que uno tiene con Dios a través de los comandos. Pero como muy bien dice el devoto, es importante entender que es un arte, que es una práctica, así como yo recién mencioné que no es la inmediatez de la conciencia de Krishna, sino que es el proceso. El canto del Mahamantra también tiene un proceso, ¿sí? Por ejemplo, aquellas personas que hemos tomado un compromiso a nuestro maestro espiritual de tomar primera iniciación, que es cuando uno comienza como su vida espiritual de manera formal, le promete al maestro espiritual cantar 16 vueltas de ese rosario, que lleva aproximadamente cerca de 1h30 o 2 horas por día de meditación. Entonces, para poder llegar a eso, uno tiene que haber empezado cantando una ronda, 2 rondas, ¿no? Pero es un proceso que a veces, digo, en la mayoría de los casos, tiene que poder dar placer. Yo tengo que poder cantar, poder ponerme en contacto con Krishna y que eso me dé placer. Poder tomarme un tiempo personal, íntimo con Dios y poder adorarlo, poder orar, poder tener un contacto directo con Él, ¿no? Entonces, eso se hace a través de un proceso, ¿no? A través de entender, de pronunciar bien el mantra, pronunciar bien el nombre, hacerlo de una manera atenta, tomarse el tiempo para poder hacerlo, ¿no? Mientras estoy haciendo algo, estoy hablando con otra persona, tener la yapa y hacer de cuenta que estoy cantando, ¿no? Poder escuchar lo que uno está diciendo, ¿no? Como tomarse un tiempo realmente para eso. Vieron que cuando uno está hablando con alguien de pronto, y está hablando y de pronto le llega un mensaje, sí, yo te estoy escuchando, y está con el celular, y de pronto, ¿viste? ¿Qué? ¿Me puedes repetir de vuelta? Porque eso es una falta de respeto, es una falta de educación. Yo cuando estoy hablando con alguien, le presto atención. Entonces creo que si pudiera de alguna manera resumir el arte de la conciencia de Krishna, tiene que ver con eso, tiene que ver con poder hacerlo de una manera apropiada y volverse más, generar, ¿no? Como que con el tiempo más destrezas, ¿no? En el canto del Mahamantra. Hay una cosa más. Sí, por favor. En esto de cantar el Mahamantra, tenemos que saber que Krishna y su nombre no son distintos. No son diferentes. Entonces, si pronunciamos realmente el nombre de Krishna, estamos con Krishna. Total. Eso lo vamos a poder experimentar cuando podamos cantar conscientes y atentos a ese nombre en un momento puro. Total, y para profundizar esa idea, Prabhu, muchísimas gracias porque eso para mí es clave, y se me estaba quedando de lado, es que el nombre de Dios es trascendental. Recién yo mencionaba que lo trascendental es lo que pasa por encima, lo que trasciende de la materia, del tiempo y demás. El nombre de Krishna es trascendental porque Krishna, en su dimensión en la cual Él es eterno, es omnipresente y todas las características que tiene Dios como tal, como muy bien dice el devoto, no es distinto el nombre de Él, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo sed y digo agua, no voy a satisfacer mi sed, porque el nombre agua, etimológicamente la palabra agua, no es lo mismo a la sustancia del agua. Sin embargo, el nombre de Krishna y Él, su sustancia, son iguales. Y la única manera de comprobar lo que estoy diciendo es que ustedes lo prueben. Entonces pruébenlo y se van a dar cuenta que cuando yo me tomo el tiempo para cantarle a Krishna, mi sed por Krishna va a estar complacida. Distinto de si yo digo agua, no sé, mi sed no se satisface.
Incluso en las relaciones de las personas, yo puedo estar meditando en una persona que extraño mucho, nombrar a esa persona y no va a hacerse presente. Pero Krishna se hace presente a través de su nombre. Y después lo que había mencionado sobre el tema de las deidades, es muy interesante porque justo yo ahora estoy terminando mi licenciatura en Arte y Sociedad en la Universidad del Comahue, y mi tesis de graduación tiene que ver justamente con poder entender qué son las deidades, que nosotros las llamamos de esa manera, y en sí la forma que tiene Dios, como habíamos recién mencionado, que es multifacética y es trascendental, está presente en todos lados, ¿no? Entonces está presente en su nombre, está presente en sus pasatiempos, en sus historias, en sus escrituras, ¿no? Y también está presente en su forma. La forma que tienen las deidades no son una forma así como una forma que yo le quise dar, sino que a través de distintas escrituras antiguas y clásicas se determina cuál es la forma que Dios tiene físicamente. Nosotros somos una tradición personalista. Quiere decir que Krishna, Dios, es una persona. ¿Sí? Entonces, no es que nosotros nos relacionamos con una energía, con el cosmos, con una idea impersonal de Dios, sino que Dios es una persona, que está presente, sí, persona. Así como ustedes están presentes aquí, Krishna está presente en el mundo. Y nosotros tenemos la misericordia de recibir a Krishna en la forma de la deidad, en su forma física, para nosotros poder prestarle servicio físico a la deidad, ¿no? Por ejemplo, uno a una persona que quiere mucho, una persona mayor, y la tiene que asistir, ¿no? De distintas formas, le tiene que cocinar, la tiene que vestir, bañar, acostar, ¿no? Aquellas personas que han tenido la oportunidad de cuidar a personas mayores sabrán que es así. Uno de pronto toda su vida, su existencia se centra en cuidar a esa persona. No puedo porque tengo que ir a hacerle la comida a quien fuera. O a los niños también tienen ese proceso, ¿no? O sea, los niños, los bebés, los infantes, uno le tiene que comer, le tiene que vestir, ¿no? Eso es una de las demostraciones de afecto más lindas que hay, porque uno su vida la centra en esa relación personal, cercana, que no es algo teórico, sino que es, te estoy dando mi tiempo, estoy dando mi energía, mañana yo tengo sueños, se me caen las pestañas, pero me levanto a calentar la mamadera para que tomen, ¿no? Es como que algo muy ahí, muy concreto. Y la forma de la deidad es la misericordia que Krishna tiene de presentarse para que nosotros podamos ofrecer esos servicios. ¿Sí? Krishna está presente en la deidad de una manera ontológica y nosotros podemos prestar esos servicios a través del proceso de conciencia de Krishna. Entonces lo que nosotros hacemos para la deidad es una forma en la cual nosotros podemos de una manera, tener una cuestión más inmersa de la actividad concreta física que yo hago. Y es una misericordia especial de Krishna. Krishna decidió presentarse en esa forma para que yo pueda adorarla de esa manera y todas mis actividades se las puedo ofrecer a Krishna. Como para no extenderme mucho en la parte más... sí, pero... No, quería decir nada más que... Por supuesto. Todas las deidades tienen una forma que muestran al Señor haciendo algo. Exacto. ¿Sí? Nuestras deidades vienen bailando. Total. Exactamente. Las formas en las que vienen Sri Sri Gauranitai, que es la encarnación del Señor Krishna de hace 500 años, y su hermano, que por eso van a ver a Dios y van a ver a su hermano al lado, que están así. Y están bailando, están festejando, que ustedes han venido el día de hoy y dicen, mirá cuánta gente me vino a ver, bueno, vamos a bailar, vamos a comer. Entonces Krishna está muy contento de recibirlos, por eso los recibe así. Y nosotros recibimos a Krishna también cantando, bailando y alegrándonos de que el Señor está presente en nuestras vidas, en nuestro corazón, en la forma de la deidad, en la forma de nuestro canto, ¿no? Por eso en la siguiente parte, ahora del festival, de esta hermosa fiesta que tenemos para el día de hoy, bueno, van a ver un poco de eso, vemos que podemos bailar y cantar para Krishna también. Si tenemos, creo que sí, Raúl. Gracias por la clase, Prabhu. No, por favor. Muy buena clase. Perdón por los hermanos. Nosotros, es un comentario, Sí, por favor, todo una comentario pequeña es bienvenido. invitación. Nosotros agarramos, tomamos un verso del Bhagavad Gita aislado de los demás. Sí. Pero en realidad el Bhagavad Gita es un continuo, o sea, es como una conversación con distintos planteos del interlocutor y demás. Y Srila Prabhupada traduce este verso, empieza el verso en la traducción diciendo una persona así deliberada, como que Krishna dice una persona así deliberada, pero no dice cómo deliberada. ¿Sí? Entonces el comentario es una invitación
estuve revisando acá los versos del capítulo 5 del Bhagavad Gita y es una descripción hermosa de cómo deliberada. Claro. Entonces, invito a todo el mundo a que en algún momento revise los versos del capítulo 5 del Bhagavad Gita hasta llegar a este verso, todos en general, porque no son tantos, y vea cómo son lo que Krishna describe, qué es estar liberado. Total. Muchas gracias, Prabhu, por ese comentario, es muy valioso porque es verdad, primero, eso, entender de que el Bhagavad Gita como tal es un camino, un recorrido, ¿no? Como que hace explicaciones que tienen que ver con la ciencia del proceso de entender a Dios. Y fundamentalmente sí, es muy descriptivo. ¿Sí? Krishna se toma el trabajo de describir de maneras como muy exhaustivas las características de los distintos conceptos que menciona. Entonces él menciona, incluso, y hay otras compilaciones de otros santos Vaishnavas, que describen cómo se para una persona que es feliz, cómo habla, ¿no? Cómo se sienta, cómo se comporta, ¿no? Es como que describe al hilo bien cómo una persona así se comporta, ¿no? Como una persona feliz, una persona consciente de que es una persona liberada, se comporta. ¿Para qué lo hace? ¿Para que nosotros imitemos esos comportamientos? No, sino para que uno tenga como objetivo ese tipo de resultados. Ahora, lo interesante es que las personas que van avanzando en su proceso espiritual cada vez sienten, no es que se sienten más felices, sino que van adquiriendo más valores espirituales, y entre ellos uno de los valores que más se destaca es la humildad. Entonces se observa menos que los demás, ¿no? Y su felicidad pasa por eso, vamos a mirar a todas las personas excelsas de las cuales yo estoy rodeado, en lugar de pensar, yo soy una pobre cosa chiquita. Sino que esa es también una diferencia entre una humildad espiritual y una humildad material, una falsa humildad, ¿no? Entonces, en el Bhagavad Gita se describen un montón de procesos espirituales y cualidades espirituales de las personas que van alcanzando, que se dicen así de liberadas, o sea, lo ponen como una vidriera, y los contrastan, ¿no? Con algo que puede tal vez ser un poco más engañoso y que no es tan preciso. Así que bueno, dejamos por acá, agradezco muchísimo las preguntas de grandes excesos de otros avanzados. Muchísimas gracias. Y bueno, una cosita nada más quería comentar. Después, si querés, Prabhu, comentarlo. Yo voy a estar recepcionando a las personas que han venido por primera vez allí al lado de Srila Prabhupada. Entonces, cualquier persona que quiera acercarse para hacerme preguntas acerca de la clase y que no pueda hacerlo en el corto tiempo que tenemos, pueda acercarse y bueno, compartimos algo de elementos del estilo Krishna juntos. Muchísimas gracias. Jai